Bienvenidos a Mycobacterium tuberculosis. Vamos a hablar sobre las características más importantes de Mycobacterium tuberculosis y finalmente vamos a hablar de las características clínicas. Cuando hablemos de las características clínicas vamos a hablar con una mnemotecnia. Vamos a construir una escena con diferentes personajes para que te quede más claro y te vas a dar cuenta que te puedes acordar de todas las características clave de la enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son las características de Mycobacterium tuberculosis? Acuérdate que es un bacilo gram positivo. Pertenece al genus de las Mycobacterium. ¿Con quién más? Con Mycobacterium lepra. Acuérdate de Mycobacterium lepra. Mycobacterium tuberculosis se tiñe en la tinción acid fast, que se conoce también como de Ziehl-Neelsen, que puedes ver en la imagen. También se tiñe con la tinción de carbolfuscina en rojo. Acuérdate que en su pared celular tiene ácido micólico. Por eso se llama Mycobacterium tuberculosis, porque característicamente tiene ácido micólico. Crece en el agar de Lowenstein-Jensen, como puedes ver en la imagen, y tiene un factor de virulencia Serpentine Cord Factor, como puedes ver en la imagen. Y finalmente, y es muy importante que te acuerdes, que es una bacteria aerobia obligada, es decir, que requiere oxígeno para vivir. Entonces, esta es una característica de suma importancia. Vamos a ver después por qué. Para recordar las principales enfermedades causadas por Mycobacterium tuberculosis, lo único que tenemos que hacer es construir una mnemotecnia. Así que vamos a construir una escena. ¿Qué pasa? Hay un señor que viene a dar un speech. Ahora, este hombre lleva preparándose 2 semanas con este discurso sobre cómo hacer la paz mundial, así que es un discurso muy emotivo, pero se pone muy nervioso y de hecho está tosiendo mucho y no puede en realidad empezar a hablar. ¿Por qué? Porque se acuerda que tiene 2 pulmones muy enfermos. Tiene uno hecho completamente de un queso muy asqueroso, y el otro está hecho de un foco con un nódulo linfático inflamado. Tiene su discurso escrito en la revista Men's Health, pero no puede hablar porque tiene mucha tos. Además, se acuerda que tiene fiebre. Además de la fiebre, empieza a escupir sangre, empieza a toser con sangre. Y eso enoja mucho a los jueces. Tenemos un juez, el primero, se llama el juez Addison. Y este juez es un militar fortachón, pero él se compadece de la persona que está tosiendo sangre. El siguiente es el juez Meningeo, que tiene un casco y si te das cuenta está muy enojado. El tercero es un juez un poco más viejo, y es el juez con la cabeza de hígado. Está muy enojado porque está perdiendo su tiempo. Y el cuarto es el más cool. Es nuestro personaje Esqueleto, el capitán Esqueleto. Ahora vamos a ver qué quiere decir esta mnemotecnia. Recuerda, nada más necesitamos recordar los 4 personajes militares y el personaje que no es militar. Después vamos a ver por qué. Primero, el micrófono representa ¿a quién? Representa a la bacteria. Es un micrófono que se está derritiendo. ¿Por qué? Recuerda que es ácido micólico lo que contiene la bacteria tuberculosis. Los pulmones de la persona significan varias cosas. Vamos a verlo más a detalle. El pulmón izquierdo con un foco hace referencia a la tuberculosis primaria, mientras que el pulmón derecho, con el queso asqueroso justo arriba del pulmón, hace referencia a la tuberculosis secundaria. ¿Por qué? La tuberculosis primaria se caracteriza por el foco de Ghon, por eso hay un foco en el pulmón. Este foco de Ghon es como el que estás viendo en la imagen, que surge en la región inferior del lóbulo superior, de cualquiera de los 2 pulmones, obviamente. Surge en los pacientes inmunocompetentes expuestos por primera vez a esta bacteria, a Mycobacterium tuberculosis, y suele cursar asintomático. Así que lo primero que tienes que recordar es que esta persona tiene un foco en un pulmón, en el pulmón primario, y ese foco, que se llama foco de Ghon, se caracteriza porque la bacteria empieza a llegar al pulmón. Sin embargo, cuando estás frente a un paciente inmunocompetente, puede defenderse y formar un foco de Ghon, que es básicamente un granuloma donde estás encerrando la bacteria para que no se disemine a otras partes. Pero la bacteria se mueve
hacia el nódulo linfático más cercano, que va a ser un nódulo linfático periliar, donde va a causar caseación también, y va a formar el complejo de Ghon. Entonces el complejo de Ghon se compone del foco de Ghon más el nódulo linfático involucrado. Este complejo de Ghon está en la tuberculosis primaria y generalmente va a cursar asintomático. En la tuberculosis secundaria, que está caracterizada por el otro pulmón del paciente con el número 2 y que tiene un ápice hecho de queso, de un queso asqueroso, se caracteriza porque tiene cavitaciones y granulomas gaseosos en los ápices, como puedes ver en la imagen. Esta tuberculosis secundaria aparece cuando el paciente que tenía tuberculosis primaria se inmunocompromete. Es decir, tienes un paciente con tuberculosis primaria y el paciente está inmunocompetente y puede normalmente defenderse de la enfermedad. Y entonces la encierra en el foco de Ghon. No pasa nada. Cuando el paciente se inmunocompromete, por ejemplo, un paciente que adquiere VIH o un paciente que se vuelve diabético, un paciente anciano desnutrido, la bacteria empieza a salirse del foco de Ghon y empieza a involucrar otras partes del pulmón y va a causar la tuberculosis pulmonar secundaria con cavitaciones y granulomas gaseosos en los ápices. Los síntomas de la tuberculosis son la sudoración profusa nocturna, la fiebre y la pérdida de peso representada por la revista. Estos pacientes pueden presentar hemoptisis, pero solamente la mitad de los pacientes lo hacen. Ahora, la tuberculosis puede tener una diseminación hematógena. ¿Qué va a pasar cuando tienes diseminación hematógena de la tuberculosis? Vas a tener tuberculosis militar. Más bien tuberculosis miliar, pero aquí le vamos a llamar tuberculosis militar, porque eso lo va a hacer más fácil. Ahora vamos a revisar la mnemotecnia con nuestros personajes. Primero, acuérdate de nuestro primer personaje, que es este con la cabeza de riñones y con las glándulas suprarrenales militares. Es la insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison causada cuando la bacteria tuberculosis invade las glándulas suprarrenales. Mycobacterium tuberculosis también puede invadir el sistema nervioso central. Característicamente va a causar meningitis. Por eso es que este personaje tiene una cabeza de cerebro. El siguiente personaje representa que la bacteria Mycobacterium tuberculosis, en su esparcimiento hematógeno, suele causar tuberculosis hepática con invasión hepática. Nuestro último personaje, que es el esqueleto en llamas, hace referencia a osteomielitis, porque la bacteria Mycobacterium tuberculosis puede causar osteomielitis y puede causar enfermedad de Pott, que hace referencia a cuando Mycobacterium tuberculosis invade la columna vertebral. Y finalmente, representado por las llamas saliendo de los intestinos de este personaje, hace referencia a tuberculosis gastrointestinal, porque esta bacteria también puede involucrar al aparato gastrointestinal, sobre todo si el paciente traga esputo con las bacterias. En resumen, y quiero que me sigas aquí, el paciente lo vamos a dividir en pacientes con tuberculosis pulmonar y con tuberculosis militar o miliar. El paciente con tuberculosis pulmonar va a tener una tuberculosis primaria si está inmunocompetente, es decir, que puede defenderse. Este paciente va a tener un foco de Ghon y va a involucrar a un nódulo linfático periliar, causando un complejo de Ghon. La tuberculosis primaria permanece asintomática. La tuberculosis secundaria es cuando el foco de Ghon o las bacterias que están en el foco de Ghon se empiezan a esparcir y entonces empiezan a causar más daño, causando la tuberculosis secundaria con granulomas gaseosos y cavitaciones pulmonares, característicamente en los ápices. Los síntomas de tuberculosis pulmonar, acuérdate, son sudoración profusa nocturna, fiebre, y acuérdate de la hemoptisis y la pérdida de peso. La tuberculosis militar se compone del involucro de 5 diferentes cosas. En primer lugar, las glándulas suprarrenales causando enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal. La segunda es la meningitis por tuberculosis. La tercera es el involucro hepático. La cuarta es la osteomielitis y la quinta es la enfermedad gastrointestinal por tuberculosis. En resumen,
Mycobacterium tuberculosis es un bacilo gram positivo. Pertenece al genus de las micobacterias. Se tiñe en una tinción de Ziehl-Neelsen. Tiene una característica tinción de carbol-fucsina en rojo. Tiene ácido micólico en la pared celular y es una característica muy importante. Crece en el agar de Lowenstein-Jensen. Tiene un factor de virulencia Serpentine Cord Factor. Es un organismo aerobio obligado. Las manifestaciones de las enfermedades causadas por Mycobacterium tuberculosis son la tuberculosis pulmonar primaria y secundaria. La primaria se compone por el complejo de Ghon, que está formado por el foco de Ghon y el nódulo pariliar involucrado. La tuberculosis pulmonar secundaria se caracteriza por cavitaciones y granulomas gaseosos en los ápices. Las manifestaciones clínicas son sudoración profusa, fiebre, hemoptisis y pérdida de peso. Las manifestaciones militares o miliares de Mycobacterium tuberculosis son insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison y meningitis, tuberculosis hepática y gastrointestinal y finalmente osteomielitis y POTS. Ahora, no hemos hablado del tratamiento, pero el tratamiento es un poco complejo hablando de Mycobacterium tuberculosis. Pero en general te van a pedir que memorices los siguientes 3 fármacos relacionados al tratamiento de Mycobacterium tuberculosis: rifampina o rifampicina, isoniazida y etambutol.